¿Cuántos misterios guarda nuestro planeta bajo nuestros pies? ¿Existe un vasto reino subterráneo habitado por civilizaciones avanzadas? Desde los mitos griegos del Hades, hasta las leyendas mayas de Xibalbá y las historias tibetanas de Chambala, culturas de todo el mundo han narrado la existencia de mundos ocultos, civilizaciones misteriosas y seres ultraterrenos que guardan secretos sobre el origen de la humanidad y su destino. Agartha, una legendaria civilización subterránea, podría ser la convergencia de todas estas creencias. Hola y bienvenidos a Spiritualis Luna. En el vídeo de hoy, exploramos los mitos, leyendas y el misterio de una tierra bajo nuestra tierra. Acompáñanos a explorar cómo estas narrativas globales podrían no ser solo mitos, sino pistas de una realidad oculta más allá de nuestra comprensión, una realidad que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Muchas culturas han descrito ciudades, mundos subterráneos y seres ultraterrenos en sus narrativas históricas y mitológicas. Estas descripciones suelen estar cargadas de simbolismo y reflejan profundas creencias espirituales, filosóficas o esotéricas. A continuación, algunas de las culturas más destacadas que han incluido estos elementos en su mitología. 1. Mitología griega. La mitología griega tiene numerosas referencias a mundos subterráneos y seres ultraterrenos. Hades. El inframundo griego, gobernado por el dios Hades, era un lugar donde iban las almas después de la muerte. El Hades no era simplemente un infierno de tormento, sino un lugar complejo, con regiones como el Tártaro, donde los malvados eran castigados, y los campos elíseos, donde las almas virtuosas vivían en paz. Gigantes y titanes. Seres como los titanes fueron derrotados por los dioses olímpicos y encarcelados en lo profundo de la tierra, en el Tártaro. Cueva de los cíclopes. En la Odisea, Polifemo, el cíclope, vive en una cueva bajo la tierra, un ejemplo de cómo los seres monstruosos o primordiales estaban asociados a lo subterráneo. 2. Mitología nórdica. La mitología nórdica también tiene descripciones de mundos subterráneos y seres ultraterrenos. Svartalfheimr, el mundo de los elfos oscuros o enanos, que se describe como una tierra subterránea donde los enanos, maestros de la forja, vivían y trabajaban creando artefactos mágicos. Elheim, el reino de los muertos gobernado por la diosa El. Este inframundo está reservado para aquellos que murieron sin gloria o en vejez. Elheim es sombrío y frío, y sus habitantes están en un estado de existencia apagada. Niflheim, otro reino subterráneo, que se describe como una tierra de niebla y oscuridad, uno de los 9 mundos de la cosmología nórdica. 3. Mitología mesoamericana, mayas y aztecas. Las culturas mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, también tienen historias sobre mundos subterráneos. Xibalbá. En la mitología maya, Xibalbá es el inframundo, gobernado por deidades de la muerte y el inframundo. Está lleno de trampas y desafíos para las almas que descienden a él. Las Popol Vuh, las escrituras mayas, relatan cómo los gemelos héroes bajaron a Xibalbá y superaron los desafíos impuestos por los señores del inframundo. Mictlán. En la mitología azteca, Mictlán es el inframundo donde las almas de los muertos hacen un largo viaje a través de varios niveles antes de descansar en paz. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el rey y la reina de Mictlán, eran las deidades gobernantes de este oscuro y tenebroso lugar. 4. Budismo tibetano y la tradición hindú. En las tradiciones del Himalaya, el concepto de mundos ocultos y seres espirituales es fundamental. Chambala. En la tradición tibetana, Chambala es una tierra mística, escondida en algún lugar del interior de Asia, que no es accesible por medios convencionales. Se cree que está habitada por seres espiritualmente avanzados y gobernada por el rey del mundo. Chambala representa un refugio espiritual y un lugar donde la sabiduría florece. Patala. En la tradición hindú, Patala es el nombre de los reinos subterráneos, los 7 niveles inferiores debajo de la tierra. Estos mundos están habitados por nagas, serpientes divinas, y asuras,
demonios. Los reinos de Patala son descritos como deslumbrantemente hermosos y están llenos de riqueza y esplendor. 5. Mitología celta. Los celtas también creían en mundos subterráneos y seres ultraterrenos. Tir na Eneog, un paraíso subterráneo en la mitología irlandesa. Tir na Eneog es una tierra de juventud eterna donde el tiempo pasa mucho más lento que en el mundo mortal. Este mundo está habitado por seres faéricos o deidades menores como los Tuatha de Danann, un pueblo mítico que se decía que había habitado Irlanda antes de ser desterrados a vivir bajo tierra. Sid, los montículos, o túmulos, en Irlanda y Escocia se consideran las puertas a los reinos de las hadas o Sid. Se creía que los Sid eran seres mágicos, los cuales habitaban bajo estos montículos. 6. Mitología egipcia. El antiguo Egipto también tiene creencias en el más allá y en mundos subterráneos. Duat. El Duat era el inframundo egipcio, gobernado por el dios Osiris. Este mundo subterráneo era el lugar por donde las almas de los difuntos viajaban después de la muerte, enfrentándose a pruebas y juicios, el más importante de los cuales era el juicio de su corazón contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Seres ultraterrenos. Entre las criaturas de la Duat se encuentran seres como Ammit, un demonio con partes de cocodrilo, león e hipopótamo, que devoraba las almas que no pasaban el juicio. 7. Mitología mesopotámica. Las culturas de Mesopotamia, sumerios, babilonios, asirios, también tienen narraciones sobre el inframundo. Irkala. Este es uno de los términos más utilizados, especialmente en la mitología babilónica. Irkala es un lugar del que no se vuelve, y es gobernado por la diosa Ereshkigal. Las almas que llegan a Irkala están atrapadas en una existencia apagada y sin alegría. Ereshkigal y Nergal. Ereshkigal es la reina del inframundo, y Nergal, su esposo, es un dios de la muerte y la destrucción. En el mito sumerio, los dioses celestiales y subterráneos interactúan, mostrando la conexión entre el mundo terrenal y el subterráneo. 8. Mitología china. La antigua China tiene leyendas que involucran el inframundo y seres ultraterrenos. Diyu es el inframundo en la mitología china, un lugar de juicio y purificación. Diyu está gobernado por el rey Yan y está compuesto por múltiples niveles y cámaras donde las almas de los muertos son castigadas y, eventualmente, purificadas antes de su reencarnación. Sibangmu, la reina madre del oeste, es una figura mitológica que reside en el monte Kunlun, una región montañosa asociada con lo divino. A menudo se cree que su reino está en los límites entre el cielo y la tierra y que tiene acceso a los secretos de la inmortalidad. 9. Mitología inuit, esquimal. Las culturas inuit, que habitan en las regiones árticas, también han narrado sobre mundos y seres subterráneos. Adlibun. En la mitología inuit, Adlibun es el inframundo donde las almas de los difuntos van antes de alcanzar la tierra de los espíritus. Sedna, la diosa del mar, gobierna sobre este reino. Las almas deben pasar por purificación en Adlibun antes de su transición final. 10. Mitología japonesa. En la mitología japonesa, también hay un inframundo. Yomi no Kuni es el inframundo japonés donde van los muertos, descrito en los textos antiguos como el Kojiki. Similar al Hades griego, es un lugar oscuro y sombrío del cual es difícil regresar. La diosa Izanami, que murió al dar a luz al dios del fuego, quedó atrapada en Yomi, simbolizando la separación entre los vivos y los muertos. Estas narrativas culturales reflejan no solo un temor a lo desconocido, sino también una fascinación por la vida más allá del mundo visible. Agartha. Agartha es un concepto esotérico que describe una civilización avanzada que supuestamente existe en el interior de la Tierra. A lo largo de los siglos, ha sido parte de varias teorías, literatura y mitología. Agartha se asocia principalmente con la teoría de la Tierra hueca, que sugiere que nuestro planeta es hueco y que dentro de esta cavidad vive una civilización oculta. La idea de Agartha se originó en tradiciones esotéricas y místicas, mezclando ideas de mitología, ciencia ficción y creencias religiosas.
Aunque no tiene una base científica, no podemos desechar la idea de un mundo más allá de nuestra realidad conocida. La idea de mundos subterráneos se remonta a culturas antiguas, ya exploramos algunas. Los budistas tibetanos mencionan un lugar llamado Shambhala, una tierra mística escondida del mundo exterior, que algunos han asociado con Agartha. Agartha ha sido adoptada por diferentes movimientos ocultistas y esotéricos. Algunos creen que Agartha no es simplemente un lugar físico, sino un reino espiritual o metafísico, donde seres de gran sabiduría y evolución espiritual residen y guían a la humanidad en momentos cruciales. Elena Blavatsky, 1831 a 1891. Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, jugó un papel crucial en popularizar las ideas sobre civilizaciones subterráneas, especialmente a través de su obra La doctrina secreta. Según Blavatsky, existían razas antiguas y avanzadas que vivían en ciudades ocultas como Agartha y Shambhala, ubicadas en el interior de la Tierra. Ella vinculó estas civilizaciones con una evolución espiritual, sugiriendo que los habitantes del mundo subterráneo eran seres espiritualmente más avanzados que la humanidad de la superficie. Estas ideas influyeron en la literatura esotérica y fomentaron el interés en teorías sobre la Tierra hueca. La teoría de la Tierra hueca sugiere que nuestro planeta es hueco y que dentro de esta cavidad vive una civilización oculta. Agartha puede ser vista como la convergencia de estas narrativas ancestrales, una civilización oculta que conecta las creencias antiguas sobre mundos subterráneos con una cosmovisión global. En esta teoría, Agartha no es solo un lugar físico, sino una intersección metafísica y simbólica que encarna los sueños y miedos colectivos de la humanidad sobre lo que existe más allá de lo visible. Si miramos culturas como los griegos, los mayas, los nórdicos y los tibetanos, encontramos similitudes asombrosas. Hades y Xibalbá. Tanto en la mitología griega como en la maya, los inframundos son lugares donde las almas deben atravesar desafíos o ser juzgadas. Shambhala y Tirnanog. Los tibetanos y los celtas describen tierras místicas ocultas que representan reinos espirituales avanzados, pero inaccesibles para la mayoría de los mortales. Patala y Svartalfaheimr. En la tradición hindú y nórdica, los reinos subterráneos están habitados por seres poderosos, nagas y enanos, que controlan fuerzas sobrenaturales. Esto sugiere que Agartha podría representar la unificación de estas ideas, con diferentes nombres y formas en cada cultura, pero con un núcleo común. Es posible que estas leyendas sean reflejos distorsionados de una misma realidad. Una civilización avanzada, oculta bajo la superficie de la Tierra, que ha interactuado con la humanidad a lo largo de los siglos y ha dejado una huella en las mitologías del mundo. Si bien tradicionalmente los mitos de mundos subterráneos han sido interpretados de manera literal, las teorías esotéricas modernas sugieren que estos reinos podrían ser, en realidad, dimensiones paralelas o universos alternativos. En este sentido, Agartha y otros mundos subterráneos descritos en las mitologías podrían no estar físicamente bajo la Tierra, sino en una dimensión diferente que solo puede ser accesada mediante estados elevados de conciencia o tecnología avanzada. La física moderna, con sus teorías sobre multiversos y dimensiones adicionales, ofrece un marco en el que estas ideas podrían tener una base científica. La propuesta de que Agartha es un reino oculto no visible para los sentidos humanos normales encaja con las teorías que sugieren que nuestra percepción de la realidad es limitada. Así, lo que las culturas antiguas entendieron como mundos subterráneos podrían ser manifestaciones de realidades más complejas o dimensiones superpuestas a la nuestra. La idea de una civilización avanzada como Agartha también podría estar relacionada con teorías sobre civilizaciones perdidas que existieron en la antigüedad y que escaparon a la catástrofe escondiéndose bajo la superficie. Algunos defensores de estas teorías sugieren que estas civilizaciones podrían ser descendientes de culturas como la Atlántida, Lemuria o Mu, que, tras su caída, buscaron refugio en el subsuelo. Esto conecta con mitos como los de los Tuatha de Danann, de Irlanda, quienes después de ser derrotados, desaparecieron bajo tierra para vivir en el reino de las hadas, Sid, o los nagas de la mitología hindú, seres reptilianos que habitan en Patala, un reino subterráneo lleno de tesoros y conocimientos ocultos.
Es posible que estas civilizaciones, tras enfrentar cataclismos globales o extraterrestres, decidieran continuar su evolución bajo la Tierra, donde podrían haber desarrollado tecnologías y niveles de conciencia mucho más avanzados que los de la humanidad en la superficie. Agartha podría ser una de estas civilizaciones avanzadas que ha permanecido oculta debido a su capacidad para manipular el espacio, el tiempo y las dimensiones. En muchas de las leyendas sobre reinos subterráneos, los habitantes de estos lugares no son simplemente entidades pasivas. En muchas narrativas, se les describe como guardianes de grandes conocimientos, tecnología y sabiduría espiritual. Estos seres, a menudo llamados ultraterrenos o avanzados, actúan como guías y protectores de la humanidad en momentos de crisis o transformación. Por ejemplo, en el mito de Shambhala, los habitantes del reino místico se dice que emergerán cuando la humanidad más los necesite. De manera similar, los nagas en la tradición hindú son protectores de conocimientos antiguos, mientras que, en las leyendas celtas, los Tuatha de Danann son los portadores de secretos mágicos que benefician a la humanidad. Si extrapolamos esta idea al mito de Agartha, podríamos pensar que los habitantes de Agartha son guardianes de conocimientos perdidos que, en ciertos momentos, han interactuado con individuos o civilizaciones humanas, inspirando grandes saltos tecnológicos, espirituales o culturales. Esto se conecta con la creencia esotérica de que algunos de los avances más importantes de la historia humana, como las pirámides, la astronomía antigua o el conocimiento sobre el universo, pudieron haber sido influenciados por contactos con estas civilizaciones ocultas. Podría ser Agartha el lugar de origen de esos seres o visitantes que hoy llamamos extraterrestres. ¿Será posible que los objetos, ovnis, UAPs y demás fenómenos inexplicables sean el resultado de una tecnología avanzada que ha evolucionado durante mucho tiempo bajo tierra? En la búsqueda por entender los fenómenos ovni y los avistamientos de seres con tecnología aparentemente imposible, hemos centrado nuestra mirada hacia el cielo, suponiendo que estos visitantes provienen de otros planetas o galaxias distantes. A lo largo de la historia, los relatos sobre seres avanzados y sus vehículos han sido interpretados de diversas maneras, desde dioses en la antigüedad hasta extraterrestres en tiempos modernos. Sin embargo, las similitudes en las descripciones de estos seres en diferentes culturas y la repetida aparición de naves que desafían las leyes de la física podrían apuntar hacia otra posibilidad. Los seres que confundimos con alienígenas no vienen del espacio exterior, sino de civilizaciones ocultas bajo la superficie terrestre. La teoría de civilizaciones subterráneas como Agartha plantea que estos seres han existido en la Tierra desde tiempos antiguos, pero que han evolucionado de manera independiente, desarrollando tecnología y conocimientos que para nosotros parecerían alienígenas. Estas civilizaciones podrían estar interactuando con la humanidad de forma discreta, controlando sus apariciones a través de sus avanzados vehículos, los cuales interpretamos como ovnis. La tecnología de levitación, antigravedad y manipulación del tiempo-espacio, conceptos que parecen ciencia ficción para nosotros, podrían ser cotidianos para estas civilizaciones ocultas. Estos vehículos voladores, por tanto, no tendrían que venir de distantes sistemas solares, sino de profundidades inexploradas de nuestro propio planeta. Los relatos antiguos sobre dioses que descienden del cielo en vehículos luminosos o seres que surgen de las profundidades de la Tierra podrían no ser solo mitos simbólicos, sino referencias a encuentros con estas civilizaciones subterráneas. En la mitología griega, por ejemplo, los dioses olímpicos y los titanes, junto con los habitantes del inframundo, parecen poseer tecnologías y habilidades que podrían corresponder con los fenómenos ovni modernos. Asimismo, las leyendas de los nagas, seres serpentinos de la mitología hindú que viven en los reinos subterráneos, y los relatos de los Tuatha de Danann, una raza de seres divinos en la mitología celta, describen seres que poseían conocimientos y habilidades extraordinarias. Estas historias de seres avanzados emergiendo desde el subsuelo encajan perfectamente con la idea de que estas civilizaciones no solo existen bajo la Tierra, sino que han interactuado con la humanidad desde tiempos antiguos, pero de manera esporádica y cuidadosamente controlada. En muchos avistamientos de ovnis, se ha informado que estas naves no solo aparecen en el cielo, sino que parecen emerger desde océanos, montañas o lugares remotos e inaccesibles. Esta observación sugiere que, en lugar de viajar por el espacio, estas naves podrían estar utilizando entradas a sistemas subterráneos que conectan con bases ocultas bajo la Tierra. Existen informes de avistamientos en regiones como los polos, las profundidades oceánicas y áreas montañosas,
todas áreas que podrían contener accesos a estos mundos subterráneos. La posibilidad de que estas civilizaciones hayan construido bases subterráneas o incluso ciudades enteras ocultas en el fondo de los océanos o debajo de las cordilleras refuerza la idea de que los ovnis no necesariamente provienen de otros planetas, sino de lugares inexplorados de la Tierra. Esto también explicaría la facilidad con la que desaparecen sin dejar rastro, ocultándose en los sistemas subterráneos a los que solo tienen acceso. En muchas tradiciones esotéricas, se sugiere que estas civilizaciones subterráneas, como Agartha, han mantenido una relación con la humanidad desde tiempos remotos. Se cree que actúan como guardianes del conocimiento y solo interactúan con la humanidad en momentos críticos. Esto podría explicar por qué los avistamientos de ovnis y encuentros con seres avanzados han ocurrido en momentos históricos importantes o durante grandes cambios en el curso de la humanidad, como la revolución industrial o las recientes transformaciones tecnológicas del siglo XXI. El hecho de que estos seres y sus naves sean vistos solo ocasionalmente podría ser una estrategia deliberada para controlar su influencia sobre la humanidad, interviniendo solo cuando es necesario y manteniendo su existencia mayormente oculta. La teoría sugiere que, en lugar de una invasión extraterrestre, lo que estamos presenciando es una supervisión continua de estas civilizaciones avanzadas que ya habitan la Tierra. Los extraterrestres no serían seres de otros planetas, sino intraterrestres o seres que han habitado nuestro planeta en reinos ocultos bajo la superficie. Estos seres podrían ser los mismos que se mencionan en las antiguas leyendas como los guardianes de Agartha, los habitantes de Shambhala o los nagas de la tradición hindú. Seres con grandes conocimientos y tecnología avanzada que han permanecido ocultos para la humanidad, pero que, en momentos clave, emergen para supervisar o influir en nuestro desarrollo. Si esta teoría es cierta, cambiaría radicalmente nuestra comprensión sobre el origen de los ovnis y los seres que los operan. Los avistamientos no serían el resultado de visitantes de otros planetas, sino el reflejo de una interacción con civilizaciones mucho más cercanas, civilizaciones que comparten el mismo planeta, pero que han evolucionado en secreto bajo nuestros pies. En lugar de mirar hacia las estrellas en busca de respuestas, tal vez deberíamos explorar más a fondo nuestro propio planeta, pues los verdaderos visitantes podrían haber estado aquí mucho antes de que la humanidad diera su primer paso. La Tierra está formada por una serie de sistemas de cuevas y grutas interconectadas, muchas de las cuales han sido exploradas y documentadas. Algunos estudios sugieren que estas formaciones podrían haber formado una red que se extiende más allá de las fronteras geográficas, permitiendo a las civilizaciones de diferentes regiones comunicarse y compartir recursos. Civilizaciones como los mayas, inca, egipcios y mesopotámicos dejaron atrás huellas de complejas estructuras arquitectónicas y sistemas de túneles. Por ejemplo, los inca construyeron extensas redes de caminos y túneles que conectaban su vasto imperio en los Andes, y algunos creen que estas estructuras pueden haber sido más extensas y subterráneas de lo que se ha documentado. En Egipto, los túneles y pasajes subterráneos en las pirámides han suscitado especulaciones sobre su uso para comunicaciones y ceremonias religiosas. Las ciudades subterráneas habrían proporcionado refugio en tiempos de guerra, fenómenos naturales o durante periodos de sequía. Estas ciudades pudieron haber estado equipadas con sistemas de ventilación, agua potable y cultivo de alimentos a través de métodos hidropónicos o hidroponía, lo que permitía a las civilizaciones prosperar en un entorno seguro. A través de estas rutas subterráneas, las civilizaciones podrían haber intercambiado bienes, ideas y tradiciones. Esto explicaría ciertas similitudes culturales y arquitectónicas observadas en civilizaciones separadas por grandes distancias. Por ejemplo, la similitud en el uso de ciertos símbolos, mitologías y tecnologías puede reflejar un intercambio más profundo que simplemente la migración superficial. Esta teoría podría llevar a una reevaluación de la historia antigua, sugiriendo que muchas de las civilizaciones que se creían aisladas podrían haber tenido contacto regular a través de una red subterránea. Esto podría proporcionar una nueva comprensión de cómo se desarrollaron las culturas y las tecnologías en la antigüedad. Sin embargo, ya estamos viendo cómo la investigación se está viendo truncada y demonizada, cómo ciertos grupos de poder incrementan la desinformación y generan más confusión, el desprestigio de algunos estudiosos y científicos que se salen del dogma establecido y que investigan más los conceptos independientes, proponiendo nuevas ideas y así romper algunas cadenas del yugo impuesto por siglos. Tal vez en muy poco tiempo nos puedan brindar un poco más de información para comprender un poco más de
Nuestro papel real como seres humanos en este misterioso planeta. En conclusión, Agartha, los mitos y leyendas de otra tierra bajo nuestros pies, nos debe poner a replantear de la existencia de estos mundos, de estos seres que los habitan. Recuerden que el concepto no es nuevo, llevamos siglos en la búsqueda de estos misteriosos lugares. Tratando de investigar sus posibles entradas, Elena Blavatsky planteaba lo siguiente: las entradas hacia las galerías que llevan a Agartha estarían ocultas en lugares aislados para impedir el acceso a los curiosos. Muchas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos, o en pendientes de alta montaña. La selva amazónica, Siberia, Rusia, el desierto de Gobi, entre las piernas de la Esfinge de Giza, en Egipto, la cueva de los Tallos, Ecuador, la cordillera del Himalaya en Tíbet, China, la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, el Polo Norte y el Polo Sur, las cataratas de Iguazú, son algunos posibles lugares donde podemos acceder a este mundo perdido. No solo Blavatsky, el escritor Julio Verne exploró la posibilidad de mundos subterráneos, describiendo un vasto ecosistema bajo la superficie terrestre, con criaturas prehistóricas y paisajes sorprendentes. Aunque su obra es ficticia, el relato de Verne despertó el interés en la idea de que el interior de la Tierra podría albergar vida o civilizaciones ocultas, inspirando a futuros exploradores y escritores a considerar la posibilidad de mundos subterráneos. Athanasius Kircher, un erudito jesuita alemán, fue uno de los primeros en proponer que el interior de la Tierra estaba lleno de vastas redes de cuevas, ríos subterráneos y volcanes. En su obra Mundus Subterraneus, 1665, Kircher no afirmaba que la Tierra fuera hueca en el sentido moderno, pero sí sugirió que existía un mundo subterráneo complejo. Sus descripciones de las entrañas del planeta fueron un precursor a las ideas posteriores sobre ciudades subterráneas y contribuyeron al imaginario científico y místico del mundo oculto bajo nuestros pies. Edmund Halley, el famoso astrónomo inglés conocido por el cometa que lleva su nombre, propuso una de las primeras versiones científicas de la teoría de la Tierra hueca. En 1692, Halley sugirió que la Tierra estaba compuesta de una serie de capas concéntricas con vastos espacios entre ellas, y que estas capas podrían albergar atmósferas e incluso vida. Esta idea se basaba en sus observaciones del magnetismo terrestre, creyendo que la variación del campo magnético podría explicarse por movimientos de las capas internas. Aunque su teoría no ganó aceptación científica, alimentó la especulación sobre la vida en el interior de la Tierra. Isaac Newton, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, no fue conocido por defender la teoría de la Tierra hueca. Sin embargo, su obra sobre la gravedad y la física tuvo un impacto indirecto en las ideas sobre la estructura interna del planeta. Algunos teóricos de la Tierra hueca, como Halley, se basaron en los principios de la gravedad de Newton para argumentar que podían existir estructuras internas separadas por capas, aunque Newton nunca respaldó directamente estas ideas. Johannes Kepler, el astrónomo alemán famoso por sus leyes sobre el movimiento planetario, no promovió la idea de la Tierra hueca, pero exploró teorías sobre mundos internos en sus escritos místicos. Kepler especuló sobre la posibilidad de que los planetas fueran organismos vivos o que pudieran albergar otros mundos dentro de ellos. Aunque sus ideas estaban más alineadas con la astronomía y la metafísica que con la geología, sus pensamientos sobre la existencia de estructuras ocultas o místicas en el cosmos inspiraron debates sobre la naturaleza del universo, incluida la Tierra. Aunque estas figuras históricas no compartieron una única visión sobre la Tierra hueca y las ciudades subterráneas, sus ideas, ya fueran científicas, literarias o místicas, ayudaron a construir un imaginario en el que los mundos ocultos bajo la superficie eran posibles. Blavatsky promovió la idea de civilizaciones subterráneas avanzadas desde una perspectiva espiritual, mientras que Verne popularizó la posibilidad a través de la ficción. Kircher, Halley y otros científicos especularon sobre lo que podría haber bajo la Tierra, sentando las bases para las futuras teorías de la Tierra hueca. No está muy lejos el contacto con estos seres, para comprender el rol que juega el ser humano en esta realidad, que no parece real, una realidad que más parece una granja prisión donde la libertad es subjetiva y ambigua, donde no hay un sentido y una razón de ser para el avance significativo del autoconocimiento.
O tal vez estas civilizaciones intraterrenas sean esas entidades que por miles de años nos han dirigido y controlado. ¿Podría la humanidad haber coexistido en secreto con civilizaciones subterráneas durante milenios? ¿Es posible que lo que hoy llamamos ovnis sean en realidad tecnología avanzada de una civilización oculta en la Tierra? Si Agartha y otros reinos subterráneos existen, ¿qué impacto tendría descubrirlos en nuestra comprensión del mundo y nuestra historia? Hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que este vídeo te haya parecido interesante. Si fue así, nos encantaría conocer tus comentarios y pensamientos. Los estaremos leyendo con atención. No olvides darle un me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Agradecemos mucho tu apoyo, ya que nos ayuda a seguir creciendo. Si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta pronto y felices lunas.